Gracias Sol por el pase y por el espacio a que siempre nos dan. Como dijo Sol, mi nombre es Aldana Coronel, soy Account Manager de Grupo IT Mind. No sé si me escuchan bien, porque me avisan que tengo poco internet. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, estoy junto a Gustavo Gutiérrez, que es nuestro Project Manager de Grupo IT Mind. Hoy le vamos a hablar de la solución SAP Vendor Invoice Manager by OpenText. IT Mind, la semana pasada dimos una webinar, iniciamos nuestro segundo ciclo de webinars que estamos dando junto a SUC, donde hablamos del proceso de cuentas por cobrar, y hoy nos enfocamos en el proceso de cuentas por pagar. IT Mind es especialista en todo lo que es la innovación y la transformación del ciclo financiero. Así que bueno, Gus, si querés pasar el otro slide. Sí, Aldana, gracias. Ahí está, buenísimo. Bueno, como le decía, Grupo IT Mind es una boutique de transformación digital con más de 15 años de experiencia que crea empresas inteligentes usando tecnologías exponenciales. Hoy entendemos que la transformación digital ya no es más un cambio, sino que es una ventaja competitiva, así que podemos utilizar para potenciar nuestro negocio. Grupo IT Mind brinda soluciones de gestión documental, esto que les comentaba de transformar el ciclo financiero de las organizaciones. Contamos con más de 40 profesionales y con experiencia en todas estas soluciones que les nombré. Proveemos servicios en todo lo que es Latinoamérica con habla hispana. Tenemos experiencia en varios países de Latinoamérica con implementaciones más de 50 clientes. Al final de la presentación con Gustavo le hicimos un mapeo de todos los clientes que tenemos en Latinoamérica. Y como les contaba, nuestro objetivo es posicionar a las empresas, acompañarlos en este camino de transformación digital y posicionarlos en el estrato más competitivo del mercado. Hoy somos Service Partner de SAP, de OpenText, de Serrala y recientemente de IBM, ¿sí? Pasamos al otro slide, Gus. Ahí está. Nuestro holding central se encuentra en Estados Unidos, con oficinas en Argentina y Chile. Y bueno, esto es el mapeo de las implementaciones que logramos hacer tanto en Colombia, Bolivia, Chile, México y bueno, Argentina y Chile. Y bueno, Perú. Y Perú, ahora recientemente Perú. Sí. Bueno, como les comenté al principio, les dejé en el chat un link donde les va a llevar a hacer un assessment en vivo. Quisimos hacer esta conexión entre ustedes para que podamos conocer cómo es su proceso. Las preguntas son confidenciales, no va a salir quién vota, pero sí estaría bueno que participen, porque al final con Gustavo sería un assessment en vivo. Le vamos a poder responder esas consultas y entender por qué es tan importante responder a estas preguntas. Así que ahí tienen el link. Mientras Gus puede presentar, pueden ir votando y yo al final de la presentación comparto los resultados, ¿sí? Muchas gracias y le doy pie a Gustavo Gutiérrez. Bueno, gracias Aldana, buenos días a todos. Bueno, solo para aclarar la encuesta, es simplemente a nivel informativo y bueno, vamos a charlar un poquito de los resultados. Así que cuanto más cercana a la realidad sea la respuesta, mejor vamos a poder tratar los temas de la encuesta. Bueno, vamos a comenzar para entrar en contexto de esta herramienta que vamos a presentar. Vamos a presentar lo que es los problemas comunes en cuentas por pagar. Imaginemos que vamos a ingresar una factura con orden de compra por la transacción Miro. Esta factura tiene el primer punto de dolor, que es cómo se recepcionaron estas facturas en el área de cuentas por pagar, o sea, cómo llegaron. Necesito una logística para poder resolver el tema de la recepción de facturas al área de cuentas por pagar. Si bien las facturas llegan a cuenta por pagar, también tenemos la problemática que puede ser que no las ingresemos en el momento que llegan, o puede ser que no las ingresemos. Eso empieza a tener uno de los problemas principales en las compañías, que es la pérdida de las facturas. Entonces, ya tenemos el primer punto de dolor, es cómo llegan las facturas a cuentas por pagar. Ahora bien, ya tenemos la factura a nuestro poder, sea que me la han enviado por mail o me la han hecho llegar en forma física. Yo voy a traspasar estos datos de la factura a la transacción Miro. La factura tiene la orden de compra, o sea,
viene con la información del orden de compra, esté en forma digital o esté cargada a mano en la factura, pero por lo menos cuenta por pagar tiene la orden de compra como para poder ingresar esa factura. Ingresamos los datos de la factura a la transacción Miro, cargamos la orden de compra, nos trae las recepciones de la factura. Una vez que tenemos estas recepciones, balanceamos el documento con el importe bruto que nos envió el proveedor, con los IVAs que nos cobró el proveedor. La factura balancea y en ese posteamos el documento. En este caso no tendríamos ningún problema. La factura fue recepcionada, fue contabilizada en SAP y ya la tenemos en la cuenta corriente del proveedor. Para cualquier información que nos solicite en otras áreas, poder brindársela. Ahora bien, otro punto de dolor que tenemos en este proceso, y aunque la factura haya sido contabilizada en el sistema SC o S4, es dónde Perdón, guardamos. que te interrumpa, pero quedó la pantalla solo con problemas comunes, no se completó el texto. No, que es así. Perfecto. Es así, Aldana. Ahora termina con ese resumen. ¿Sí? Estoy haciendo una introducción perdón. Bueno, el otro punto de dolor que tenemos, si bien la factura ya se contabilizó en el sistema y está en la cuenta corriente del proveedor, es dónde guardamos esta factura que recibimos. Y otro de los puntos es cómo le decimos a SAP o al documento contabilizado cuál es su factura. Este es otro punto de dolor que tenemos y que lleva a una logística también dentro del proceso, que mayormente son procesos manuales, a poder tener integrada esta factura que recibimos con el documento contable y la guarda de esta factura. ¿Sí? Esto por un lado. Por el lado de, si vamos cuando estamos cargando la factura, tenemos algún problema en la carga de la factura, un problema que no puede resolver cuentas por pagar, que tiene que ser resuelta por otra área, puede ser compras, puede ser almacenes o el área de recepciones, puede ser impuestos, contabilidad, bueno, otras áreas que tienen que participar en la resolución de este problema. Acá empieza el otro punto de dolor, que es cómo gestionamos estos problemas, y empieza a manejarse el concepto de información no estructurada. ¿Qué significa información no estructurada? Y que yo hago la gestión a través de un mail, puedo hacer la gestión a través llamando por teléfono a las áreas, puedo ir anotando esta información en algún lugar, en un Excel, en un Word, para después hacer un control y un seguimiento de los temas, pero en definitiva que lleva mucho tiempo controlar y hacer controlar esta factura y hacer un seguimiento de estos problemas para que sean posteados en el sistema. Ahora bien, el documento puede ser parqueado también en SAP, indicando que esta factura fue ingresada al sistema, pero no podemos catalogar el problema. Entonces, si bien puede ser que la factura no se ingrese o puede ser que la factura haya sido ingresada parqueada, no tenemos catalogado el problema de qué fue lo que sucedió. Todo esto que vamos a manejar a partir de ahora en el problema va a ser a través de información no estructurada y va a ser lo que nos lleve a perder mucho tiempo en resolución de problemas. Imagínense en una empresa que recibe 100 facturas por día, 200, 600, 1000. Tenemos clientes que ingresan 3000 facturas por día. Imagínense este nivel de logística que se necesita en el área de cuentas por pagar para hacer esta atención. Estamos hablando por día, ¿sí? Esto quiere decir que es acumulativo. Entonces imagínense todo lo que necesitamos para poder atender este nivel de facturas. Dicho esto, vamos a pasar al proceso de factura sin orden de compra como otro punto de dolor, que en el 99% de las facturas que no llevan órdenes de compra, necesitan una aprobación de algún jefe o del área que solicitó el servicio. En este caso también tenemos un problema de conseguir controles
hacer logística para poder mejorar estos controles, que la factura no se demoren en las aprobaciones, hacer un seguimiento de todos estos problemas también lleva a que necesito mucho tiempo y mucha gente para poder atenderlos, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que vemos ahora es un resumen de las áreas o los problemas que podemos llegar a tener en base a lo que es la carga de facturas en cuentas por pagar. Del lado del director financiero no se tiene visibilidad de las facturas, ni de dónde llegan, si se pasaron o no, no se tiene visibilidad de cuándo se pagarán. Desde el área contable no puede decir qué facturas recibieron a través de los departamentos, no tienen control sobre el tiempo de pago. Del lado del proveedor no tiene visibilidad de la fecha de pago, y del lado del analista, gran porcentaje del tiempo se invierte respondiendo a llamadas y mensajes de correos electrónicos de proveedores y gestionando los problemas. Esto conlleva un bajo aprovechamiento del pronto pago y que los costos de logística y material tienen un crecimiento sostenido. O sea, necesito mucho tiempo y mucha participación para poder atender todos estos problemas. Cuando hablamos de los problemas y de las áreas que vamos a atender para poder contabilizar la factura, vemos que se involucra a casi toda la compañía, ¿no? Por el lado de finanzas y compra, vemos que, bueno, cuentas por pagar es el área que va a atender estas facturas, pero también está el área de impuestos, el analista de datos maestros, los gerentes de área, el comprador. Por el lado de la línea de negocios tenemos lo que son recepcionistas, almacenes, aprobadores, dueños del centro de costos. Por el lado de la operación y estrategia, director ejecutivo, gerente de servicios compartidos, gerente de cuenta por pagar. Bueno, vemos que por el lado del business partner tenemos al proveedor, bancos, legales. Bueno, vemos que dentro del proceso de cuentas por pagar involucra casi a toda la compañía para poder hacer una buena gestión de estos documentos e ingresarlo en tiempo y forma dentro del sistema. Driver para la automatización del proceso de cuentas por pagar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿A dónde vamos a apuntar de lo que es tener un sistema de información que pueda gestionar estos documentos? Reducción de costos, agilizando el procesamiento de factura y liberando recursos del back office propio del trabajo manual. O sea, todo lo que se puede hacer con la herramienta se debería hacer en forma automática, ¿sí? El usuario en realidad debería estar trabajando del lado de los problemas. Trabajo colaborativo mediante una comunicación optimizada que permite eliminar excepciones y acelerar el procesamiento. Por el lado del cash flow, resolver problemas de flujo de caja y mejorar el programa de descuento con una mejor colaboración interna. Cuanto más rápido puedo darle respuesta al proveedor y que la factura ingrese y sea contabilizada en el momento, o que la parte de colaboración me permita poder saber dónde está el tema en ese momento, más puedo trabajar con el proveedor o la cuenta corriente para conseguir estos descuentos y optimizar el flujo de caja. Inclusive teniendo en cuenta que todo lo que ingresa a la empresa va a ser identificado con un documento. Y mejorar los tiempos de procesamiento, utilización eficiente de los recursos, visibilidad de los compromisos de pago. Bueno, todo lo que vamos a tener que revisar acá ahora con la herramienta que vamos a mostrar más adelante. Pero son los puntos que nosotros estaríamos apuntando a mejorar. BIN, gestión de factura de proveedores. Esto es un producto de OpenText, es el producto que vamos a presentar a partir de ahora. Es un add-on que corre en SAP, que se instala en SC o en el S4. Este es un add-on creado por OpenText, certificado por SAP. SAP lo vende en su suite de productos. Y lo que hace es gestionar todas las facturas de proveedores desde que llegan a la empresa hasta que se contabilizan, dándole toda la parte de colaboración a los usuarios para que puedan estar informados en tiempo y forma de cada uno de los documentos. ¿Sí? Arquitectura del proceso.
La fuente de datos de BIN, lo que vamos a ver en este mapita es cómo pasa una factura hasta que llega el posteo de la contabilización. La fuente de datos de BIN es la factura del proveedor, ¿sí? El proveedor nos puede enviar la factura como factura electrónica, que son facturas con XML, nos puede enviar la factura a través de un email, solamente la factura PDF, nos puede hacer llegar la factura en forma física. Todos estos documentos que nosotros vamos a recibir son la fuente de datos para BIM. Cuando hacemos la recepción de la factura, esas facturas tienen que quedar en alguna guarda. Acá está el primer punto de dolor que habíamos hablado al inicio, la recepción de documentos. Todo documento que es recepcionado por BIM ingresa y se cataloga con un número de documento, identificando que ya tenemos un documento dentro de la cuenta por pagar, ¿sí? Cuando hablamos de documentos electrónicos o documento en formato IDOC, que es uno de los canales que recibe BIM, estamos hablando que ya esos documentos tienen la metadata. BIM trabaja por distintos canales y trabaja por distintos escenarios. Cuando hablamos de canales, hablamos facturas electrónicas o XML, facturas por email o facturas físicas. Esos son los canales que BIM puede recepcionar. También puede recibir facturas de un portal de proveedores que el mismo proveedor tenga. Cuando hablamos de facturas electrónicas o factura en formato IDOC, que ya tiene los datos de la factura, el proceso automáticamente llega a la parte de verificación de factura. ¿Qué quiere decir esto? Que la factura ingresa, toma los datos de esa factura que ya los tiene, los mapea con BIM y ya genera el primer documento con datos para que BIM empiece a trabajar. En un momento vamos a explicar un poquito esta parte. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos o con estas facturas o imágenes que estamos recibiendo? Necesitamos guardarlos en algún lado. Estos documentos se van a guardar en forma automática en un servidor de archivado, un servidor de imágenes, que va a estar siempre disponible para SAP, va a correr fuera de SAP, y siempre que se le indique revisar una imagen, me lo va a aportar el servidor de archivado. ¿Qué quiere decir con esto? Que al correr fuera de SAP no está cargando la base de datos de SAP. Si cuando el documento se genera por primera vez en BIM, ya tiene anexa, ya está archivado el documento y ya está anexo al documento de BIM para que yo pueda, a partir de ese momento, acompañar con la imagen hasta el posteo de la factura. Inclusive la factura va a ir acompañando en la contabilización también como soporte y anexo para futuras auditorías. O sea que esta factura nos va a acompañar por siempre, inclusive hasta las contabilizaciones, tanto logísticas como financieras. Cuando hablamos de documentos físicos o documentos que vienen por email, no tenemos los datos de estas facturas, solamente son imágenes. Acá empieza a aparecer el concepto de un servidor nuevo o un componente nuevo que es el OCR. El OCR es un producto que lo que hace es, a partir de reglas y de extracción de datos que nosotros configuramos de la factura, podemos extraer los datos de la imagen y convertirla en metadata. BIM necesita para poder empezar a trabajar los datos. Como dijimos, el XML ya provee los datos, el IDOC provee los datos. En este caso, cuando son facturas que no tenemos los datos, el motor de OCR va a proveer a BIM de esos datos, ¿sí? Esos datos, cuando son extraídos por el motor de OCR, son enviados a un usuario validador que va a revisar los datos que extrajo el OCR para que vea si está correcta la información extraída y lo envía a BIM para su mejor revisión y contabilización. Una vez que BIM resuelve y ya cuenta con los datos de la factura,
empieza lo que se llama verificación y mapeo de datos. La verificación es ni más ni menos contra SAP. Todos los datos maestros y datos que están en SAP los va a verificar y va a empezar a validar que los datos estén consistentes, ¿sí? Una vez que tiene esos datos ya mapeado con el sistema BIM, lo que va a empezar a aparecer es el concepto de manejo de excepciones. El manejo de excepciones son reglas que tiene configurada BIM, donde va a permitir a partir de estas reglas poder contabilizar el documento. Es como si fuera que el usuario estaría mirando la factura, mirando los errores que tiene y resolviendo en el momento que tenga que resolver por algún error. En este caso, BIM lo hace a través de excepciones, va a encontrar el problema que tiene, va a indicar quién es el área que lo va a tratar, y acá empieza el manejo y el concepto de áreas, que son las áreas que van a participar en la resolución de problemas para poder postear este documento. Las áreas son exactamente las mismas que maneja la compañía: compras, receiver, maestro de proveedores, impuestos, contabilidad, y las que se agreguen como nuevas áreas que no están dentro de la instalación estándar. Cuando hablamos de excepciones, BIM tiene 3 partes como grupos de excepción. La primera excepción que él va a controlar es que BIM haya recibido todos los datos obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que todos los datos que yo necesito para postearlos tenga que haber recibido. Una vez que tengo esos datos, BIM va a revisar si la factura está confeccionada correctamente. ¿Qué quiere decir esto? A través de los quits, tanto de la sociedad como del proveedor, va a analizar si el proveedor seleccionado para ese quit o la sociedad seleccionada para ese quit son correctas. Después va a venir con lo que es la información de duplicidad. Va a revisar en el sistema si esta factura ya fue ingresada, tanto por BIM como por fuera de BIM. Puede ser una factura con orden de compra que se haya ingresado por finanzas, también lo va a revisar. Él va a tratar de buscar que esa factura no haya sido ingresada previamente. En el caso que él encuentre que esta factura haya sido ingresada, nos va a indicar al usuario o al área que tiene que atender esta excepción, cuál es la factura que encontró, cuál es el documento contable, le va a dar toda la información para que el usuario decida qué hacer con esa factura. Si BIM no va a poner el documento como duplicado, sino que lo va a poner como duplicado sospechoso, donde le va a dar la prioridad que el usuario decida si la factura fue ingresada o no. Si la factura fue ingresada, pasa a la estadística. Si la factura no fue ingresada porque un dato vino mal cargado y se corrigió, en el mismo momento nos va a indicar si esa factura sigue siendo duplicada o no duplicada. Una vez que hace los controles de la duplicidad, el próximo paso es la verificación contra la orden de compra. Acá es donde levanta las recepciones, donde hace la validación de balanceos en cuanto a los importes brutos, netos, IVA, y hace lo que se llama la verificación de factura en base a compras. Una vez que él resuelve todo lo que es la verificación de factura con compras, próximo paso es postear el documento. Una vez que él tiene todas las excepciones correctas y que entiende que la puede postear, el sistema lo manda a contabilizar, la factura se contabiliza, queda anexa la factura recibida en el momento inicial por parte del ingreso en el documento contable y financiero en el caso que sea logístico. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de facturas financieras, tenemos un paso más, aunque MM también muchas veces se pueden aprobar las facturas, pero mayormente las facturas se aprueban en las que son sin orden de compra. Acá tenemos lo que se llama el modelo de aprobación. En el 99% de los casos las facturas de finanzas se deben aprobar, o mayormente si superan un monto
que nosotros consideramos, que el negocio considera que la deben aprobar. En este caso, el sistema BIM tiene configurado en base a los solicitantes distintas estrategias para aprobar. La modalidad de aprobación de BIM es a través de montos, a través de distintos tipos de gastos que yo pueda tener distintas estrategias, escalado a distintos usuarios. Puedo aprobar a nivel de posición, a nivel de centro de costo, puedo aprobar por factura completa. Bueno, tiene un montón de formas de aprobar que son aceptadas en todos los negocios implementados y que han funcionado muy bien. Una vez aprobada esta factura por los distintos aprobadores, la factura se contabiliza. Ese sería el proceso ideal de que una factura, desde que se ingresó hasta que se contabilizó, si es de MM, ingresó en forma automática, y si es de FI, se envió a la aprobación, se hizo la estrategia de liberación en base a las aprobaciones por montos, y el documento se postea. Ahora, cuando hablamos de una factura que tiene problemas, donde la excepción se dispara, acá empezamos a hablar, más adelante vamos a explicar un poquito más las excepciones, pero cuando nosotros hablamos de problemas, el sistema BIM tiene armado como se llaman reglas de configuración. La regla de negocios tiene un rol inicial que me indica qué área va a tratar ese problema, va a tener cuál es el problema, qué rol inicial va a tratar este problema y cómo lo va a resolver. BIM le va a indicar al usuario toda la forma de resolución, que no es más ni menos que la misma que tiene cada una de las áreas para resolver cada uno de los problemas. Por ejemplo, si se me activa la excepción que no se hizo la recepción de mercadería, puede ser que el sistema BIM lo envíe a almacenes directamente. Cuando lo envía a almacenes le va a decir que falta la recepción de mercaderías y encima le va a indicar cómo resolverlo. ¿Cómo lo resuelve MM en ese momento? Y bueno, en este caso le va a presentar la opción de ingresar al amigo, y solamente lo que va a hacer es, a través de BIM, hacer lo mismo que hacen hoy para resolver los distintos problemas. Así va a ser con cada una de las excepciones. Cada problema va a tener un rol inicial y va a tener una resolución. Todas las resoluciones son transacciones de SAP. BIM lo que está haciendo acá simplemente es, a través de un sistema de información, organizando el trabajo y trazando de punta a punta todas las actividades que se fueron haciendo. Con esto yo ya tengo cubierto no solo cuando ingresó un documento, sino que cuando el documento me llegó, ingresó, o sea que todo va a ingresar. Ya tengo ahí todo el paquete de documentos que voy a trabajar. Tengo todas las facturas que fueron contabilizadas. Tengo todas las facturas que fueron quedadas en alguna excepción. Sé cuándo llegaron, sé quién lo tiene, sé cuándo lo recibió, también sé si no lo está tratando. Bueno, toda esa información que ya cuenta BIM en su plataforma es eh, notificada a los usuarios para que ellos puedan dar respuesta a todas las problemáticas que hablamos inicialmente con los problemas que detectamos a cuenta por pagar. Ahora vamos a contar un poco cada uno de los componentes de este proceso de BIM. Bueno, para lo que son facturas físicas, BIM cuenta con una aplicación que es de cliente, que se llama Enterprise Scan. El Enterprise Scan lo que me permite a mí es, además de digitalizar la factura, me permite digitalizar conectado directamente desde SAP al escáner y poder digitalizar estos documentos. Tiene un gran poder de procesamiento de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo hacer un escaneo masivo por lotes, separarlo por
por factura, hacer escaneos por hoja de factura, o facturas con una sola hoja, factura con más de una hoja. Bueno, el sistema lo hace totalmente automático y lo hace en forma masiva. Archivado e inicio del proceso en un solo clic. Simplemente una vez que cargué el escáner con las facturas que corresponden a orden de compra, por ejemplo, separo las que son de orden de compra y sin orden de compra, pongo todos los lotes en la cama del escáner, aprieto un botón del lado de SAP, donde después vamos a mostrar cómo se hace. Una vez que tenemos esta factura cargada en el escáner con el archivado masivo que nos presenta la transacción de SAP para BIM, empieza a llevarse cada una de las facturas a BIM y las empieza a ingresar. No se pierde la factura. Bueno, como tenemos un proceso centralizado, sabemos que cada factura que ingresa como física se puede enviar se tiene que ingresar a BIM. Este proceso queda centralizado, puede ser tanto en las recepciones, puede ser tanto en cuentas por pagar. Bueno, es muy versátil donde se pueden generar estos ingresos. Acceso instantáneo, simplemente tengo que escanear, entrar a una transacción de SAP y llevarlo a BIM. No se hacen copias ni se envían por mail. Bueno, no se hacen copias ni se envían por mail. Esto que quiere decir que muchas veces a mí me llegaba la factura física, la escaneaba con otro dispositivo y me la enviaba por mail para tenerla como soporte para contabilizar. Este proceso no va más. Ya se digitaliza en forma automática. Colaboración simple y centralizada, bueno, lo que decía antes, es muy versátil. Yo puedo estar escaneando en un lugar, ingresando la factura y tratando la factura en otro lugar. Eso puede ser que yo tenga misma cuenta por pagar, que reciba y escanee las facturas físicas. Bueno, eso según cómo lo quieren armar, es muy versátil. No hay demora y no se pierden los documentos. Si mantenemos el procedimiento, una vez que el documento fue escaneado e ingresado a BIM, ya está catalogado, ya tiene un número de factura y ya sé que el documento está en el sistema para ser tratado. Acceso seguro, como esta recepción se hace a través de SAP, de una transacción de SAP, BIM funciona con objeto de autorización de SAP, así que todo lo que yo tenga que hacer se hace desde SAP, entonces todo el acceso es con la seguridad SAP. Recepción de facturas por mail o portal en PDF o en formato electrónico. Bueno, cuando hablamos de una factura por mail, hablamos de una factura que no tiene XML o que el proveedor en vez de mandármela en forma física me la mandó me la mandó por mail. Entonces, BIM tiene el famoso canal que se llama Email Channel. BIM va a estar leyendo una dirección de correo configurada en SAP. Esta dirección de correo se les va a entregar a los proveedores para que ellos envíen su factura en formato PDF en el mail a esa dirección de correo y el sistema automáticamente lo va a ingresar a BIM y le va a indicar un número de factura, o sea, un número de documento y lo va a enviar al motor 12R para que sea extraído los datos. Cuando hablamos de factura electrónica, tenemos un facturador, en el caso que tengamos facturadores electrónicos, que las compañías trabajen con facturadores electrónicos, estas facturas son enviadas a SAP, a una carpeta con formato XML, donde BIM va a estar leyendo en esa carpeta, va a usar la metadata de ese XML para mapearlo con BIM y va a ingresarlo al sistema. Ese sería el proceso de Email Channel y el proceso de factura electrónica. Como vemos, son todos procesos bastante automáticos y rápidos. No se pierden factura en casillas de correos propias. Acá cada factura que llega a la dirección de correo ya ingresa a BIM. Forma sencilla de gestionar hacia AP. No hay necesidad de imprimir.
y colaboración simple. ¿Sí? Esto es muy automático. Ahora vamos a hablar un poco para lo que son facturas físicas o facturas por email, que no cuentan con la metadata, cómo hace el motor de OCR para interpretarla. Una de las primeras partes que tiene el motor de OCR o el ingreso de factura son el concepto de escenarios. Escenarios llamamos a lo que es factura con orden de compra, factura sin orden de compra, facturas de importaciones, facturas de anticipo, rendiciones, bueno, lo que nosotros queramos indicarle como distintos escenarios para catalogar la factura. En este caso, cuando la factura ingresa por el escenario que corresponde, el OCR lo recibe, lo clasifica por distinto tipo de documento, extrae los datos de la factura en base a reglas que se configuran y después va aprendiendo con el correr de las validaciones cómo son los datos, de dónde extraer los datos de la factura. Al final los interpreta, o sea, ya quedan normalizados dentro del sistema y se lo envía a BIM ya normalizado. Por cada documento que necesita la metadata va a ser este proceso en forma automática, totalmente transparente para el usuario. Es un proceso totalmente automático. Cuando termina el proceso de extracción de datos, empieza lo que se llama el concepto de usuarios dedicados que van a validar estos datos que extrajo de la factura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces las facturas son de buena calidad y los datos son extraídos en forma normal. Me presenta los datos extraídos de cada lugar que yo le dije, me los pone como metadata, los reviso y lo envío a BIM para que BIM empiece a procesar y postear el documento. En los casos que la factura no sea de buena calidad, podemos tener el problema de que el OCR empiece a leer, no empiece a interpretar bien lo que dice. En ese caso, el validador lo que hace es validar que esos datos estén correctos, los puede corregir y enviar. Cuanto mejor información envíe a BIM con metadata, más rápido va a ser el proceso en BIM en contabilizar porque no se tendría que detener en ninguna excepción. ¿Sí? Bueno, acá muestra un poco cómo muestra los datos validados, donde los va cargando, de donde los va tomando, y lo termina enviando a BIM. ¿Sí? Bueno, además de tener un cliente validador, también puedo tener el OCR o el validador, perdón, mejor dicho, dentro del sistema BIM. Esta es una factura que está ingresada en BIM, donde en la parte de arriba me presenta las actividades, en la parte esta azul me dice qué excepción está tratando en este momento, los datos de la factura a nivel de datos básicos, los datos de la línea ítem son las entradas de mercadería o servicios, la parte contabilidad, la parte de impuesto y los procesos son datos de ingreso de documento. También puede ser que algún dato que no me haya llegado a BIM en forma que me haya llegado bien o que el validador no lo haya enviado, yo tengo la posibilidad desde el mismo proceso de workflow o de proceso de factura, puedo copiar los datos de la factura y enviarla a BIM. Esto quiere decir que tengo el OCR full integrado con el SAP. Hacia la automatización del proceso. Bueno, acá es donde vamos a empezar a ver cómo hace BIM para poder postear el documento. Acá empieza el concepto de reglas o excepciones, donde el primer proceso que recibe BIM es completa la información faltante. O sea, todos los datos que él necesita para poder postear el documento, los mapea con lo que está recibiendo y los mapea con BIM. Verifica en tiempo real contra datos de SAP. Cualquier dato que él tenga como dato maestro lo revisa con el sistema SAP. Código de proveedor, código de sociedad, orden de
compra, G, nota de entrega, clases de documento, condiciones de pago, lo que sea a nivel de datos maestros, lo verifica con SAP. BIM no tiene datos maestros propios, usa el dato maestro de SAP, o sea que va a estar todo el tiempo actualizado a medida que los datos maestros de SAP se vayan actualizando. Y ahí empieza el concepto de reglas de negocio, donde él va a intentar, a través de una secuencia de controles, contabilizar el documento. Como vemos acá, la primera excepción que nunca falta, y que es una de las más importantes, es la de falta completar datos obligatorios. Con esta excepción, él se asegura que mínimamente los datos que me permiten tener para postear el documento los tenga cargados. ¿Sí? A partir de ahí va a empezar a revisar formato de la factura, este es un RUC o quit del proveedor, si el proveedor está dado de alta en el maestro, si el proveedor está dado, perdón, para esa sociedad, si el RUC de la sociedad corresponde a la sociedad encontrada en SAP, bueno, si el proveedor está bloqueado, bueno, hay un montón de excepciones que él va a empezar a controlar para ver si puede postear el documento. Si todas las excepciones están en verde, el documento se contabiliza. ¿Esto qué quiere decir? Que si un documento me llegó por XML, factura electrónica, mapeó los datos, parció los datos del XML, los mapeó con BIM, aplicó la regla de negocio y estaban todas en verde, el documento se postea. Ese proceso que le acabo de contar no dura más de 1 o 2 segundos de posteo. No requiere participación de nadie. Todo lo que puede hacer a nivel de control se hacen en este diseño que se arma para la implementación de BIM. Ahora bien, cuando se activa una excepción, se activan por orden. La primera excepción, aunque tenga más de una excepción en rojo, va a tomar en orden. O sea que la primera que va a tener es, en este caso, faltan campos obligatorios. ¿Cómo empieza a trabajar BIM? Es, primero detecta el problema, después indica el rol inicial que corresponde a quién es el área que lo tiene que atender, después cómo va a tratar ese problema en áreas colaborativas y cómo lo va a resolver. Este proceso es totalmente estandarizado, siempre va a trabajar igual y siempre va a trabajar de la misma manera para todas las áreas que estén involucradas en la resolución de problemas. Una vez se resuelven esos problemas, el documento se postea. Vamos a acelerar un poquito que me está quedando poco tiempo. Colaboración eficiente desde la misma aplicación. Bueno, BIM cuenta con un workplace, todos los documentos que van a entrar a SAP van a ir a un workplace, es una bandeja de entrada de cada uno de los usuarios. Acá vamos a tener todas las facturas que están para ser tratadas, todas las facturas que yo he consultado en mis pendientes, en la carpeta de mis pendientes, que quiere decir que acá puedo tener todas las facturas que yo consulté a otras áreas para poder resolverlas y aplicar. Eso me permite hacer un seguimiento y control de los temas que ya no están en mi poder. Y los completados son todos los que están contabilizados, rechazados al proveedor y puesto obsoleto, bueno, o todo lo que esté cerrado. En este caso, automáticamente los contabiliza. Las excepciones sobre la factura son automáticamente priorizadas, se puede aplicar la misma acción en múltiples ítems, se puede ver los detalles sin necesidad de abrir, maneja WordPress personalizado y manejo de equipos, controles avanzados del proceso, recordatorio de aprobación, reinicio, bueno, tiene un montón de funcionalidades que si en otro momento hacemos alguna demo del producto se los puedo mostrar. Simplifica el proceso de aprobación, determinación automática del inicio del proceso, inicio manual o automática de los próximos pasos, aprobación paralela por línea con full acceso a la historia. O sea, a partir de determinar un solicitante que BIM lo maneja con el mail, el solicitante, yo puedo tener distintas estrategias de aprobación y escalamiento y niveles de aprobación por montos.
también puedo enviar una aprobación manual y también puedo aprobar en forma paralela cuando son aprobaciones por líneas o distintos que una misma factura tenga distintos centros de costo y que tenga distintos aprobadores por centro de costo. También se puede hacer y todo va quedando en una historia. Una lógica a muchos usuarios. Es siempre la misma configuración para lo que es la parte de aprobación. La parte de aprobación tiene muchas formas de ejecutarse. Se puede hacer desde el lado del mismo SAP GUI o SAP. Se puede hacer a través del portal de SAP, que es el SAP NetWeaver. Acá se puede hacer en un browser y se puede aprobar por mobile. También se puede hacer por Fiori, si tenemos Fiori instalado, y se puede aprobar por mobile. Todo esto nos da mucha rapidez en lo que es la aprobación de factura. Sin demora de los usuarios, siempre notificado. Bueno, hay notificaciones que se le van enviando a los usuarios. Estos usuarios van a poder ser notificados si una factura hace 2 días, 1 día que está en la bandeja sin tratar. Bueno, cada uno de los usuarios va a ser notificado y si la factura está por vencer a X cantidad de días. Siempre van a estar notificados. El BIM Analytics, todo en un solo lugar. El BIM Analytics es un reporte donde me va a decir todo lo que yo quiera saber de cualquier tipo de factura o de cualquier información que yo quiera saber. Además de los datos de BIM, tiene también datos de SAP, que lo está cruzando para que yo pueda consultarlo. Tiene más de 80 campos para consultar, distintos escenarios. Puede armar variantes distintas para poder consultar. Reporten de KPI y dashboard. También tenemos un dashboard donde tiene, no sé si alguien me está hablando. Bueno. Reporte de KPI de dashboard o central reporting. El KPI de dashboard son KPI que se configuran y se pueden ver a través de un browser por distintos KPI que viene configurado en la herramienta. Y el central reporting son reportes que nos entrega, que se consultan desde SAP. Hay 2 reportes que son sumamente importantes, que es el de excepciones y el de productividad. Acá podemos trabajar con lo que son mejoras en los procesos a nivel de excepciones o problemas y también mejoras en lo que es la productividad de los usuarios, ¿no? Vamos a saber cuánto tiempo se demoran los usuarios en atender una factura, cuánto tiempo no tratan la factura, qué cantidad de facturas tratan. Bueno, hay un montón de información que mide la productividad y nos permite mejorar los procesos a futuro. Uno de los complementos importantes que tenemos, y estos son complementos que nos llevaron a distintas implementaciones y que mejoran la contabilización automática, es la automatización de retención. Nosotros podemos configurar cada uno de los indicadores de retención e indicarle a BIM cómo los tiene que aplicar. Todo esto hace que países como Argentina, países como Colombia, México, Perú, podamos tener o resolver cómo aplicar cada una de las retenciones. Las retenciones por el lado de lo que es MM se configuran por el lado de lo que es la orden de compra, por el lado de los impuestos, del lado del proveedor, o sea, del dato maestro del proveedor, y algunos algoritmos y reglas que nos permiten saber cuándo aplicamos y cuándo no aplicamos una retención. Esto acompaña a lo que es la contabilización automática. También como complemento tiene integración a los servicios de impuestos de cada uno de los países, y también en Argentina hablamos de lo que es ahora factura de crédito electrónica, también tiene integración si hay algún facturador electrónico que esté proveyendo esta información, BIM se puede integrar, inclusive también como complemento puede hacer lo que es la revisión de factura de crédito electrónica o factura electrónica como apócrifa dentro de los servicios de impuestos. También se presenta como complemento de producto una transacción donde se pueda mostrar para que los usuarios puedan
sin entrar al menú de BIM, que es muy extenso, algunas configuraciones propias del negocio que puedan ir manejando el sistema a medida que va a trabajar. Bueno, rápidamente vamos a mostrar cómo es un proceso. El proveedor me envía la factura por mail y ya automáticamente ya ingresó al sistema BIM con un número. Si yo la tengo que escanear, escaneo el documento, también lo puedo tomar desde mi máquina y el documento ingresa directamente a BIM ya con un número. Ya acá tenemos el registro de la factura. Pasa al motor de OCR, ya extrajo los datos, se lo presenta al usuario para que lo valide y el sistema automáticamente a través de reglas, si está todo bien, lo postea. Este es el proceso más rápido que no dura mucho. Si el problema si la factura tiene algún problema, lo que pasa a una excepción, se lo entrega al usuario, el usuario va a ir colaborando y una vez que lo resuelve, lo postea. Cuando es un proceso XML, el proveedor trabaja con un proveedor electrónico donde le envía su factura al proveedor electrónico, el proveedor electrónico lo envía a SAP a una carpeta, BIM toma de esa carpeta la factura que recibe y lo postea, lo parsea y lo postea en forma automática. Este proceso es totalmente automático. En el caso que la factura tenga algún problema, se envía a través de una excepción, BIM colabora con las áreas para resolverlo y lo postea. Cuando hablamos de rendiciones, BIM tiene un complemento que es un proceso que se hace a través de formatos Excel, donde yo puedo poner en cada una de las líneas cada ticket que quiero ingresar al sistema. El sistema BIM lee este Excel con cada línea, genera un documento BIM por cada una de las líneas, los envía a BIM con sus excepciones, en el caso de que necesite tener, y los postea. Finalmente deja anexo al documento contable esta rendición con el paquete. Estas facturas se pueden buscar por lotes en BIM para saber qué cantidad de documento ingresó cada una de las rendiciones. Finalmente, ventajas y mejoras de la operación de cuentas por pagar. Bueno, visibilidad financiera operativa. En la colaboración, compartir la misma información para todas las decisiones. Automatización reduce el proceso manual. Del lado del control, basado en el manejo de excepciones. Y una única plataforma centralizada para todas las áreas que participan en la carga de factura. Un proyecto de este tipo lleva más o menos como máximo 6 meses con la nueva metodología Activate de SAP. Tenemos lo que es la fase de exploración. Acá le mostramos un producto implementado para que ustedes puedan tomar nota de cómo funciona y además puedan poner los gaps que corresponden a su negocio. La parte de realización, las pruebas unitarias, las pruebas de integrales, el roleplay y unas semanas de soporte. Todo esto acompañado con la documentación. Y ahora le damos, hice muy rápido al final porque me quedé sin tiempo. ¿Y te parece que pasemos a la parte de consultas? Acá Natalia está haciendo dos preguntas muy importantes que nos hacen mucho los clientes. Si te parece, te las leo y vos le podés dar una respuesta. Sí. Dale, mira. Natalia dice, si cada proveedor tiene distintos formatos de factura, ¿el sistema se adapta para captar los datos? Previamente tenemos que armar las planillas de cada uno de los proveedores. Tenemos cientos que facturan con su formato. Esa es una pregunta. Bueno, respondo esa. Sí. Imagínense que cuando nosotros trabajamos con OCR, me imagino que va apuntado al OCR, vamos a hablar del OCR. Todos los documentos que nosotros manejamos mayormente son de distintos formatos. Lo que tiene el OCR de BIM es que puede mapear a través de palabras, de muchas palabras que pueda encontrar, y en el lugar donde él va a encontrar esa información. Así que eso funciona muy bien para N formatos, pero en el nuevo producto de OCR que está presentando OpenText, cuando yo estoy validando estas facturas en el validador,
ya empieza a aprender de dónde va a sacar los datos. Entonces ya el entrenamiento lo va haciendo en forma automática. Así que en el primer tiempo de factura se van leyendo la factura, se va tomando la información de dónde se lee. Si no está correcto, lo hacemos a través del entrenamiento que hace automático y próxima factura lo va a resolver. Siempre tenemos que tener en cuenta que la calidad de la imagen que tiene que recibir el OCR tiene que ser medianamente buena, ¿no? Porque es un OCR. Si la calidad de la imagen es bastante buena, no hay ningún tipo de problema con ninguna factura. Cuando hablamos de XML, el parseo, tenemos muchísimos formatos, contamos con una herramienta que va modelando cada uno de los tags que tienen los XML y lo va mapeando con BIM. Esa es una tarea que se hace en la implementación y después lo van haciendo los usuarios a medida que van llegando. Y bueno, esto es totalmente versátil y lo va haciendo el usuario para mapear los datos a BIM. Así que tenemos un buen desempeño del lado de los OCR y tenemos un buen desempeño del lado del XML. Perfecto, Gus. Así que Natalia, ahí te resolvimos un punto de dolor de la empresa donde estás vos. Otra pregunta, Natalia, dice, ¿la verificación que hace para ver si hay aprobaciones en la OC es solo con el dato de la OC o puede ser con número de remito, por ejemplo? Bueno, primero que aprobaciones, mayormente no. Continúa, Gus, la pregunta. Dice, perdón. ¿cómo detecta si está hecho con ingreso con otros datos? Si tenemos es otra pregunta esta, así que responde esa y yo después te sigo con la otra. Bueno. Son 3. Ok, a ver, cuando hablamos de aprobaciones por el lado de compras, sabemos que la estrategia de liberación es mucho antes de la factura, o sea que esta aprobación por el lado de la compra se hace cuando se aprueba la compra, ¿sí? Entonces, mayormente y en el 99% de las implementaciones no hay aprobaciones de factura cuando es con orden de compra, sino que las facturas son las aprobaciones son con facturas sin orden de compra, ¿sí? Ahora, si ustedes necesitan poder utilizar la estrategia de liberación de compra para facturas que ingresan sin orden de compra, como hay negocios que lo hacen, que ingresa la factura y a partir de la factura generan la orden de compra, se puede hacer en BIM la estrategia de aprobación de MM. Se puede ir aplicando esa estrategia a través de acciones que va a ir indicando BIM. Pero eso se hace como custom, ¿sí? No, si vamos a aplicar la estrategia de MM. Y si no se aplica la estrategia de MM en BIM con otro formato distinto, ¿sí? Después, si quieren, le podemos mostrar en algún otro momento cómo funciona el tema de las estrategias y las aprobaciones. Perfecto, sí. Otra consulta es, si tenemos una factura para contabilizar por fee sí no sé, ¿en qué consiste la aprobación que hace un gerente de otra área? ¿Desbloquea la factura en SAP? ¿Le cambia la vía de pago? ¿Es algo fuera del sistema? ¿Un workflow? Claro, en realidad cada factura, para cuando son sin orden de compra, tienen un solicitante. Inicialmente, ¿quién hizo el servicio, no? Este solicitante o coder, que es el que maneja el concepto de BIM, es quién va a imputar esta factura, quién le va a decir a BIM quién es el centro de costo que lo tiene que pagar. Cuando hablamos de esto, la factura todavía no llegó a SAP, no se contabilizó, ¿sí? Entonces, el modelo de aprobación y estrategia de aprobación arranca a partir del solicitante. Y a partir de ese solicitante o tipo de gasto que nosotros le vamos a indicar a BIM, vamos a empezar a manejar lo que es la estrategia de aprobación. La estrategia de aprobación tiene niveles, se le customizan niveles de aprobación por montos, y lo que va a hacer el sistema es, si requiere una aprobación, primero se lo va a mandar al solicitante, que viene informado en la factura, es uno de los cambios que nosotros pedimos a los clientes cuando implementamos. Ese mail lo tienen en todas las solicitantes, están en los mails. Una vez que nosotros tenemos esta factura, el solicitante la aprueba, la envía al primer aprobador, va a ir pasando por los distintos aprobadores según los montos, y una vez que termina el último aprobador, la postea en SAP.
¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo postear un documento y bloquearlo, o puedo directamente dejarlo para pago porque ya está autorizado. Sí, mayormente las aprobaciones son antes de la contabilización. Y todas estas aprobaciones son las firmas que quedan registradas en el sistema como autorizadores de este pago, ¿no? No sé si... Perfecto, Natalia, si tenés alguna otra consulta o respondimos a lo que necesitabas, escribilo en el chat. Obvio que estamos abiertos a dar una demo específica para ustedes, personalizada, con todos los problemas que tienen en su proceso. Le podemos contar cómo BIM soluciona estos puntos de dolor. Ok, Natalia responde, dice, ok, entonces la aprobación que hace el gerente da como resultado la contabilización de la factura, ¿no? Así es. Perfecto, así es, Natalia. Sí, Gracias. en realidad, Natalia, en realidad tenemos las dos modalidades, que vos contabilices la factura antes, o sea, después de que se haya sido aprobada, que es la buena práctica, es eso, y la otra modalidad es que vos puedas contabilizar la factura y después a través de objetos de bloqueo, workflow que tiene BIM de bloqueo, utilices estos de bloqueo como autorizante para pagar. Pero no es tan una buena práctica de contabilizar un documento si no está aprobado, ¿sí? Es mejor aprobarlo y después contabilizarlo, y si no lo apruebo, lo tengo que rechazar, no lo tengo ingresado en el sistema, pero lo tengo rechazado al proveedor, ¿sí? Perfecto, Gus. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que estamos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos extendimos un poquito, pero bueno, está súper interesante. Si desean, yo los voy a estar contactando, sí, por mail. Les voy a mandar esta presentación y un videito para que ustedes lo puedan ver y si necesitan hacemos una demo con Gustavo, que es el especialista, y podemos sacarnos todas las dudas que quedaron pendientes. Sí, muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo y por la presentación. Bueno, una lástima que me extendí mucho y bueno, es para hablar. Es porque sabes mucho, por eso. No es porque sé, porque es para hablar. El tema es, me hubiese gustado ver la encuesta, nada más. Pero bueno, Dale. en otro momento. En otro momento. Bueno, gracias a todos por la atención. Sí, que tengan un lindo martes.